JEP abre incidente de incumplimiento a Iván Márquez por no atender nuevamente las citaciones por casos de secuestro. Más de 1000 víctimas deja el conflicto armado en 2019, revela informe de la unidad de víctimas. 382 de ellas son menores de edad. Naufraga crucero en el río Danubio, en Hungría. Al menos hay 7 muertos, 20 desaparecidos. Y quedó instaurado. De ahora en adelante, los asistentes al estadio del Campín deberán someterse a identificación biométrica antes de entrar. Preocupante, desalentador. En Bogotá los matrimonios casi no duran, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Aquí comienza Red Más Noticias. De nuevo los saludamos, les damos la bienvenida y bueno, comenzamos con la información. Después de 24 horas se cumplió la orden de la Corte Suprema y fue dejado en libertad el exguerrillero Jesús Santrich, quien días atrás había sido recapturado acusado de narcotráfico. Paula, una vez en libertad, Santrich se dirigió a la sede del partido político FARC. El proceso aún no termina. La Corte podría llamarlo a indagatoria si encuentra méritos. Incluso, Paula, podría ordenar su captura. El nuevo capítulo del proceso de Jesús Santrich duró 24 horas. Todo empezó a la 1 de la tarde de ayer con una rueda de prensa de los abogados de Santrich, que lejos estaban de saber la decisión que se proferiría 2 minutos después. Que defina de la manera más pronta posible la definición de competencia funcional. Fue la prensa la primera en saber, por medio de un comunicado oficial, que la Corte Suprema de Justicia dejaba en libertad al ex jefe guerrillero. Que se hizo con un juez porque no era competente, ¿sí o no? Leer la decisión, analizarla y por supuesto comunicarla con los otros abogados de Santrich antes de entregarle los primeros detalles al país del alcance del fallo. Señala que efectivamente Santrich sí tiene, sí es aforado constitucional. La orden de libertad era inmediata. Trámites administrativos y protocolos de seguridad faltaban para que Santrich quedara libre. Solicitar a las agencias internacionales o las demás agencias de seguridad que haya en el mundo para verificar que no haya otra orden de captura contra Santrich. 20 horas después el escenario era el mismo: prensa, abogados, integrantes y seguidores del movimiento FARC. No, vamos a mirar ¿Pero va a hablar con él o qué? Sí, hablar con él. Finalmente, después de la verificación de antecedentes, Santrich salía en libertad. Está saliendo los carros del esquema de seguridad del senador Pablo Catatumbo, está saliendo por la parte de atrás de la Fiscalía. La Corte, la que en ese inesperado fallo reconoció el fuero de Santrich, dijo que inició el estudio del proceso. El expediente fue sometido al reparto correspondiente y le fue asignado a uno de los despachos que integran la Sala Especial de Instrucción. Eventualmente la Corte podría llamar a indagatoria a Seusis Pausías Hernández. De encontrar méritos, incluso podría ordenar su captura eventualmente y tendrían 15 días para definir su situación jurídica. Santrich se fue para la sede de la FARC. Allá ofreció una rueda de prensa y se comprometió a quedarse en Colombia para enfrentar todo lo que venga en cuanto al ámbito jurídico. Y también llama mucho la atención, hizo vivas por Iván Márquez. Tras insistir en su inocencia y celebrar su regreso a la libertad y ante una pregunta de Red Más Noticias, Santrich aseguró que no es cierto que se esté preparando para viajar fuera del país y evadir a la justicia. Hay algunos sectores en que insisten en que tan pronto usted se posesione pediría un permiso para atender asuntos médicos y eso evitaría que usted estuviera en el país para enfrentar el proceso que está en curso en la Corte Suprema. ¿Es intención suya permanecer para enfrentar ese proceso acá, ya ahora en condición de congresista? Ese es un supuesto negado, porque tengo médicos, compañeros, exguerrilleros suficientes para atender mis dificultades médicas. Mi propósito mayor es el de luchar desde cualquier escenario, incluyendo el del Congreso, por sacar adelante el acuerdo de paz para Colombia. Reiteró que su intención, luego de posesionarse como representante a la Cámara, es trabajar por el acuerdo de paz. Ahora más que nunca es necesario juntar afectos, juntar amor al lado de la rebeldía para derrotar los odios. No vengo en una actitud de vindicta, no vengo en una actitud de reclamo, sino de justicia. Frente al escándalo que le costó más de 1 año de cárcel por sus presuntos vínculos con narcotraficantes mexicanos, el exguerrillero reiteró que no tiene nada que ver con ningún negocio de droga. Yo dije que en alguna ocasión que hay más posibilidades que haya pasado cocaína por las narices de muchos de los que dudan de mí
a que haya pasado por mis manos. Descartó su cercanía personal o de negocios con Marlon Marín, los demás protagonistas de los episodios y los supuestos empresarios mexicanos, e insistió en que fue objeto de un montaje. No me preocupa absolutamente nada diferente a que la paz se concrete en Colombia para beneficio de todas y todos los colombianos. Consultado sobre la decisión de la JEP de abrir un incidente de incumplimiento en contra de Iván Márquez, tal como sucedió con Alias El Paisa, Santrich reiteró su respaldo a los dos excompañeros de armas. Pues lo que han hecho Iván Márquez y El Paisa es insistir en la necesidad del cumplimiento del acuerdo, y eso lo voy a hacer yo. Desde estos escenarios de la legalidad que nosotros pretendemos sean respetados por la institucionalidad que es la que ha tomado el camino de la perfidia. En la bienvenida a la libertad no estuvo presente Timochenko, presidente del partido. Dos de sus más cercanos alfiles, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda, quienes públicamente expresaron su molestia contra Márquez por no presentarse ante la JEP, apenas saludaron a Santrich, pero se fueron. El ahora congresista, consultado por la crisis interna del partido, respondió con un gesto contundente. Mis compañeros no están desaparecidos. ¡Que viva Iván Márquez! ¡Que viva! ¡Que viva! Por ahora, su abogado asegura que están prestos para demostrar su inocencia en el proceso ante la Corte Suprema, con una prueba que consideran irrefutable. Tenemos ya el estudio técnico que demuestra que es un video totalmente manipulado, amañado y que no puede ser estudiado por ninguna autoridad judicial. La posesión de Santrich como representante a la Cámara se produciría en las primeras horas de mañana. Si bien el caso Santrich quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, tras ser liberado, el gobierno aseguró que debe evitarse que se fugue, en caso tal de que ese tribunal tome decisiones en su investigación. Aunque dijo que respeta la división de poderes, la vicepresidenta manifestó la preocupación del gobierno por la decisión de la Corte Suprema y el riesgo de que Santrich evada a la justicia. Por eso las condiciones de seguridad no solo eran vigentes en el momento de su liberación. La responsabilidad es protegerle la vida a alguien que sabemos que tiene el rechazo de cientos de miles de colombianos, para no hablar de millones. Hay que protegerle la vida y hay que evitar que se vaya a fugar del país, como lamentablemente ha sucedido en los casos de Márquez, en los casos de Alias El Paisa. Para la vicepresidenta, eso es un mal precedente para la institucionalidad. Es inaceptable que el narcotráfico a todos, en la cara de todos, realmente se nos vaya a sentar en el Congreso, por ejemplo. Eso sería una bofetada muy fuerte para los colombianos que hemos pasado por tanto dolor. El alto comisionado para la paz dijo que el proceso judicial contra Santrich sigue vivo en la Corte Suprema de Justicia y puede que dé resultados muy pronto. El señor Santrich fue capturado por delitos que cometió cuando no tenía fuero de congresista y fue capturado aún sin ese fuero. La Corte Suprema de Justicia tiene plenas facultades para, como ella misma lo ha expresado, tomar la competencia sobre este caso, pero eso no excluye que el señor Santrich haya cometido ese delito. Esto implicará que la Corte Suprema también tome decisiones. La Corte Suprema de Justicia va a tener que tener en cuenta todas las pruebas que se han venido recaudando. De hecho, ella misma en su decisión ayer invita a la Fiscalía para que comparta todas esas pruebas que fue adquiriendo. El gobierno asegura que no ha considerado convocar una Asamblea Nacional Constituyente ni declarar conmoción interior porque busca salidas institucionales. Una de las opiniones más esperadas es la de Washington, por eso vamos allá a los Estados Unidos. Está Cristóbal Vázquez. ¿Qué dice la Casa Blanca de todo lo que está pasando aquí con el caso Santrich? Cristóbal, adelante. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde el Congreso de Estados Unidos. Hoy el Departamento de Estado, a través de su portavoz Morgan Ortagus, lamentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Santrich. Sin embargo, dijo que la relación entre Colombia y Estados Unidos es profunda y que respetará la decisión de la Corte. El pronunciamiento de hoy hace referencia a un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia del pasado 16 de mayo. Esto fue lo que dijo la portavoz Morgan Ortagus. Consideramos esta decisión lamentable. Estados Unidos ha cumplido con los requisitos para la extradición como establece Colombia y ha especificado que los delitos de los que se le acusa a Jesús Santrich ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016. Los cargos contra él son muy severos, incluyendo el intento de traficar con 10.000 kilos de cocaína.
Jesús Santrich es acusado por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por delitos que incluyen conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, delitos que según autoridades estadounidenses ocurrieron entre junio del 2017 y abril del 2018. Recordemos que Estados Unidos sigue considerando a las FARC como una organización terrorista. Informó desde el Capitolio para Red Más Noticias, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, gracias. Buenas noches para usted. Y en medio de toda esta tormenta, la JEP abrió hoy un incidente de incumplimiento contra Iván Márquez, tal como sucedió con alias El Paisa. El alto tribunal considera que la carta en la que critica la dejación de armas y su negativa a presentarse demuestran que no está comprometido con el proceso de paz. Estos hechos permiten a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz deducir que la inasistencia no es claramente excusable y que, posiblemente, el mencionado compareciente incumple las condiciones que el sistema jurídico le impone para mantener los beneficios, derechos y garantías tras la firma del acuerdo de paz. Bueno, pues esto se pone cada vez más intenso, Mauricio, porque con Santrich ya libre, digamos que el rompecabezas empieza a configurar diferente, ¿no le parece? Porque mire, ahora, por aquí tengo mis piecitas del rompecabezas para que no se me olvide ninguna, tenemos que esperar que decida la Corte Suprema de Justicia si emite otra orden de captura o no. Dice Santrich que él se va a quedar y que está comprometido con el proceso de paz, pero riesgo de fuga, riesgo de que pida asilo, existe. Por otro lado, Estados Unidos dice que respeta la decisión, pero que la lamenta. Todos sabemos lo que puede significar, viniendo del gobierno de Estados Unidos, un lo lamento, ¿no? Y para completar, mire, muchas cosas, desertificación, represalias, mil cosas más, muchas presiones. Bueno. Y para completar, bueno, Iván Márquez, Santrich lo defiende, se va de su lado públicamente, entra ahora a este paquete a los que se le abre ese incidente de incumplimiento. ¿Puede salir algo bueno de todo esto? Esto es un despelote total, diríamos. Paula, pero el despelote, digamos que no es mucho mayor que el que teníamos hasta el día de ayer. ¿Le parece? Sí, le voy a explicar por qué. El caso sigue abierto, como estaba el día de ayer, y sigue abierto en dos instancias. ¿Qué quiere decir? Que el caso sigue abierto, sigue avanzando. Uno, en las apelaciones de la Procuraduría ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en el caso en que la Jurisdicción Especial para la Paz tenía que haber dictaminado, declarado o definido si Jesús Santrich había delinquido posteriormente a la firma del acuerdo de paz o antes para dar vía libre a una extradición. Ustedes ya saben que la JEP dijo que no tenía elementos para saber si había sido después y que por lo tanto no permitía que siguiera el caso a la Corte Suprema de Justicia de Extradición. También saben que la Procuraduría apeló y que será una sala de apelación en la JEP la que decidirá sobre esa apelación. Ese frente sigue abierto. Sigue abierto el frente que se abrió apenas hace unas cuantas horas, y es que la Corte Suprema de Justicia dijo el otro caso que se le abrió a Santrich en la Justicia Nacional, no para extraditarlo, sino en la Justicia Nacional con nuevas pruebas, no queda en manos de un juez ordinario, no queda en manos de la Fiscalía, sino que queda en manos de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia en los próximos días decidirá si lo vuelve a llamar para imputarle cargos, para iniciarle un juicio, para sacarlo adelante, incluso para ponerle una nueva orden, medida de aseguramiento, es decir, detención preventiva, que puede darse incluso en los próximos días o puede no darse dependiendo de lo que decida la Corte. Sigue vivo el caso en esos dos frentes. Sale Santrich, sin embargo, de su reclusión y lo que todo el mundo estaba tratando de ver era cuál era su posición frente a me voy a someter a las Cortes o por el contrario voy a empezar a enarbolar la bandera de decir aquí no hay garantías y me voy a largar. Obviamente no lo diría porque inmediatamente lo agarran, pero por lo menos tratar de leer esas señales. En ese primer frente lo que ha dicho es, me voy a someter a lo que digan las Cortes y me voy a, reitero una vez más mi compromiso con la Jurisdicción Especial de Paz. Eso es lo que dijo el día de hoy, por una parte. En segundo lugar, la gente atenta a ver qué iba a decir acerca de la paz misma, si se iba con Iván Márquez y con el Paisa y demás, o si se quedaba tratando de defender la paz. Dijo, voy a defender la paz, mi compromiso es con la paz y voy a tratar, aunque dijo viva Iván Márquez, dijo voy a tratar de garantizar que aquí haya garantías y trabajar por garantías para que vuelvan aquí Iván Márquez y el Paisa. Eso es lo que ha dicho hasta el momento. Y finalmente la gente estaba muy atenta a ver qué iba a hacer en términos de confrontación o no confrontación. Ustedes ya lo vieron, hay una frase
frase terrible, me parece a mí, y es decir, reiterar lo que dijo hace un año. Ha corrido más coca por la nariz de quienes me están persiguiendo, en ese momento habló del fiscal general de la Nación, hoy dijo de quienes me están persiguiendo, que coca por mis propias manos. Me parece que esa sí es una actitud desafiante que en poco ayuda a limar las asperezas de la polarización. Por el momento todo el mundo atento a ver si efectivamente va a intentar pedir asilo, va a intentar fugarse, o si por el contrario cumple su palabra del día de hoy, de presentarse cuando la Corte Suprema de Justicia así se lo pida, si es que decide pedírselo. Y en el otro frente, Giovanni, que está muy relacionado con todo este caso, el presidente Duque pues ha expresado que va a acatar la decisión de la Corte Constitucional de no objetar esa ley estatutaria de la JEP. Sin embargo, pues el partido de gobierno aún ve alternativas. Sí es, Paula. Las decisiones de las altas cortes están llevando al Centro Democrático, que es el partido del presidente, a pensar en varios escenarios. Uno de ellos puede ser la constituyente, otro apunta a un referendo y una tercera alternativa más buscaría una reestructuración como tal al sistema judicial. Esta semana en el periódico El Nuevo Siglo fue publicada una columna de opinión del exmagistrado Wilson Ruiz titulada Asamblea Constituyente es oportuna, y el líder del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe, la retomó en sus redes. Por supuesto, hoy más vigente que nunca, porque pues todas estas decisiones erráticas de las altas cortes, cambiando su propia jurisprudencia, cambiando sus líneas jurisprudenciales, simplemente por la oportunidad, el momento y los casos particulares que se están discutiendo, pues lo que hacen es reafirmar la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que devuelva la institucionalidad y la majestuosidad de la justicia. María Fernanda Cabal fue mucho más crítica con los actuales magistrados. Cuando las cortes actúan de forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida, la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación crítica. Yo le jalo a cualquiera de esas figuras. Yo creo que este es un tema de que la ciudadanía nos ayude. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente, unas marchas ciudadanas. Lo que sí quiero decirle a los ciudadanos es que aquí estamos para defender las instituciones, y las instituciones no son los caprichos de la gente que las integran. Pero para el Partido Conservador, que hace parte de la coalición de gobierno, estos mecanismos generarían más división en el país. Hemos invitado a doblar esa página de esa polarización que nos tiene en estos meses en el Congreso sin trabajar los temas realmente que hoy necesitamos en el país, los temas sociales. Doblemos la página y le invito al presidente de la República a que este gran acuerdo también hagan parte de los partidos de oposición. Otros consideraron que sería inconveniente pensar en una constituyente y lo que se buscaría es una reforma a través del legislativo. Sería, además de catastrófico, absolutamente irresponsable, y sería asestarle por la espalda o por el costado una cuchillada mortal a una democracia. Lo peor que le puede pasar a Colombia es una asamblea constituyente ahora. El problema nuestro no es de leyes ni de normas, es de cumplir las que tenemos. Yo diría que tanto el Congreso, que tanto el Ejecutivo y el sector público en Colombia debe dedicarse a trabajar. Y parodiando una frase de cierta senadora, pues a trabajar vagos. Lo cierto es que varias de las reformas políticas en temas de salud, economía, educación y otros asuntos de suma importancia han resultado afectadas por la fuerte polarización. Más de 1.000 víctimas deja el conflicto armado en 2019. 382 fueron menores de edad. Un informe de la Unidad de Víctimas reporta que en los primeros 5 meses de este año ya son 839 los civiles afectados por la violencia entre grupos criminales, 460 mujeres, 376 hombres y 3 transgénero. Según la entidad, estas personas han sido víctimas de atentados, enfrentamientos, amenazas, desplazamientos forzados, homicidio, pérdida de bienes o lesiones. A estos 839 civiles se suman 230 integrantes de la fuerza pública. Hoy se conmemoran 20 años de uno de los mayores secuestros masivos de la historia de Colombia. En 1999, el ELN secuestró a 180 personas de la Iglesia La María. Hoy las víctimas recordaron aquellos muy oscuros días. Este 30 de mayo en Pance, sur de Cali, en la Iglesia La María, cientos de feligreses terminaron la misa que hace 20 años fue interrumpida por la guerrilla del ELN, cuando al mando de alias Nicolás terminó secuestrando a 180 personas entre niños, adultos mayores, jóvenes, hombres y mujeres. De hecho, por el secuestro mucha gente se fue y nunca más volvió.
Hoy nos estamos encontrando con personas que hace 20 años no veíamos. Ese día de 1999, muchos de los que salieron de casa a la misa volvieron meses después. Al padre Jorge Humberto Cadavid, párroco de la época, muchas víctimas lo señalaron de tener relación con el secuestro. Hay situaciones de estrés que de pronto se pueden decir cosas que en su momento no se piensan. El Centro de Memoria Histórica ha acompañado el proceso para documentar este caso que señala como el inicio de una ola de secuestros en el país. Y el problema grave fue que a partir de eso vinieron las mal llamadas pescas milagrosas practicadas por paramilitares, por la guerrilla de las FARC y por la guerrilla del ELN. Para entonces, el ELN intentaba un proceso de diálogo de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Una política de paz pierde todo sentido si a falta de acuerdos se responde con actos de barbarie, como el secuestro de pasajeros de un avión o de feligreses de una iglesia. Hoy, 20 años después, muchas víctimas rechazan dar el perdón porque el ELN sigue en la ilegalidad. Una Colombia en paz, pero con justicia, y que tiene que haber justicia, que el que la haga, que la pague. El ejército rescató a varias víctimas, otras escaparon y varias fueron dejadas en libertad cada día. Los últimos fueron 3 hombres, cuñados. Y desde ahora la exposición Pintar para no olvidar 20 años del secuestro en la iglesia La María acompañará a los fieles católicos. Mucha atención, bogotanos. Mañana la Secretaría de Movilidad apagará los semáforos de 6 importantes intersecciones de la ciudad para instalar los nuevos semáforos inteligentes. Si puede, tome nota. Desde las 8 de la mañana, los semáforos del cruce de la carrera séptima con calle 72 dejarán de funcionar entre 6 y 8 horas. Lo mismo va a pasar en la calle 94 con carrera séptima y con carrera 15, en la avenida Boyacá con 75, en la Goberto Mejía con calle 57A Sur, en la carrera 68H con 72 y en la carrera 49 con 95. Ahí tienen ustedes el gráfico, ubíquense si les queda alguno cerca o pasa por alguno de sus recorridos para ir al trabajo, para que tengan en cuenta que los semáforos se van a apagar entre 6 y 8 horas. Habrá personal de la policía que los estará atendiendo, ayudando en la movilidad, pero ante todo, paciencia. Bueno, y a propósito de movilidad, un conductor en estado de embriaguez causó una tragedia en la vía Las Palmas, esto en el municipio de Fusa, Cundinamarca. El conductor de este vehículo Chevrolet, un enfermero que de acuerdo con las autoridades manejaba en grado 1 de embriaguez, invade el carril contrario y arrolla a los ocupantes de 2 motocicletas. En el accidente una persona murió y otras 2 resultaron gravemente heridas. El responsable ya está en manos de la Fiscalía. El hecho ocurrió a las 6:20 de la mañana y fue registrado por otro conductor que pasaba por allí, por ese lugar. Ni el borrachero que atrás de ese señor. Damos un vistazo a lo que pasa en el mundo. Después de más de 3 meses, la cadena Univisión recuperó una entrevista que el periodista Jorge Ramos le había hecho a Nicolás Maduro y que el régimen había confiscado. El material grabado el 25 de febrero va a ser emitido en su totalidad este domingo, pero hoy fue publicado un pequeño fragmento. La pregunta es, ¿cuántos prisioneros políticos hay aquí? En Venezuela no hay prisioneros por su pensamiento político, por su ideología. Yo traigo aquí una lista de más de 400 presos políticos. ¿La quiere? Tus listas, tú y tus posiciones. No. Hay más de 400 presos políticos. Mira, la Comisión por la Verdad... No dejes nada que no me lo voy a llevar, ten la seguridad. Tú te llevas tu basurita, compadre. No es basura, agarra tu basurita, Jorge Ramos. Son prisioneros políticos. Agarra tu basurita, compadre. Son prisioneros políticos, señor Maduro. Mira, vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Esta es la realidad. Te vas a tragar con una Coca-Cola tu provocación. Son todos los nombres de prisioneros políticos. Es muy fácil despachar justicia, Jorge Ramos. Es tu justicia. Eres fiscal. ¿Quién ha matado? Eres parte. No, soy un periodista que hace preguntas. No eres periodista. Y cuando uno ve estos muertos... Mira, no eres periodista. Lo acusan a usted de ser responsable de estos muertos. No juegas juego limpio como periodista. Tú traes... Contésteme lo que quiera, entonces. Bueno, queda clarísimo que el nivel de tensión de esta entrevista estuvo al tope todo el tiempo, pero más allá de lo interesante que va a ser ver el contenido completo que va a salir el domingo, pues también es interesante pensar, Mauricio, en el cómo se consiguió este material que, ya lo decíamos, estaba confiscado por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Estamos hablando aquí de una nueva traición de su gente cercana?
Paula, material explosivo que arrancó, como lo decíamos en los titulares, con la siguiente formulación de Jorge Ramos. Se sienta y le dice a Nicolás Maduro: usted sabe que usted no es el presidente legítimo, ¿cómo debo dirigirme a usted? Y Nicolás Maduro le dice: pues por mi nombre, que es Nicolás, yo soy Nicolás Maduro, soy un hijo de un obrero y soy elegido democráticamente. Y ahí arrancó el zaperoco. Y terminó el zaperoco, ustedes lo recordarán también, cuando 17 minutos después Nicolás Maduro le estaba hablando de las glorias de su régimen y de lo bien que estaba la población, y Jorge Ramos le sacó un iPad, que lo vamos a ver cuando saquen toda la entrevista, en el video mostrándole a gente comiendo directamente de la basura. Y ahí es donde Nicolás Maduro le dice: esta entrevista no te está funcionando ni a ti ni a mí, acabémosla aquí. Le quitaron el material y chao, chao. Esos fueron los 17 minutos empezando y terminando. La pregunta de Paula es clave, porque Nicolás Maduro en este momento debe estar buscando debajo de los tapetes y detrás de las paredes quién fue el que terminó devolviéndole el material a Jorge Ramos. Porque una cosa fue el escándalo original cuando terminaron deportando a Jorge Ramos y su equipo, y cuando terminó sabiéndose todo, pero era todo por boca de Jorge Ramos. Y otra cosa es ahora que el mundo entero, o quienes estén interesados, van a ver el día domingo los 17 minutos. Mañana Univisión va a pasar otros pedazos y el domingo pasa los 17 minutos completos. Porque allí se va a notar la dificultad persistente de Nicolás Maduro para encarar a alguien que antes de arrancar la discusión él había dicho: esto va a ser un debate entre tú y yo y lo voy a ganar yo. Lo había dicho a algunas de las personas que estaban con él, Nicolás Maduro, y cómo termina finalmente viéndose acorralado por Jorge Ramos. Evidentemente aquí hubo una filtración de alguien del régimen y ustedes saben que desde hace varios meses, si no varias semanas, sino ya un par de meses, eso funciona en el Palacio de Miraflores como si fuera una película de Agatha Christie. Nadie sabe quién está engañando a quién es el asesino, este es el que está diciendo unas cosas y nadie se siente seguro, mucho menos Nicolás Maduro, y este material es prueba de ello. Finalmente yo sí dejo una reflexión. A mí me parece nefasto Nicolás Maduro, si es que a estas alturas es necesario aclararlo. Me parece que debería salir del poder todo el régimen bolivariano, reconstituir el país, reconformar la economía. Terrible lo que ha vivido el país, terrible lo que viven los venezolanos dentro y fuera de sus propias fronteras. También me parece importantísima la labor que juega el periodismo en un episodio como estos o en general, revelando todas las infamias de un régimen como el de Nicolás Maduro. Me queda eso sí una inquietud. Cuando uno termina como periodista siendo casi que más protagonista que la persona a la que está entrevistando, o cuando termina generando unos impases de los que no va a salir nunca, cuando uno se sienta en Nicolás Maduro y le dice: ¿cómo le tengo que decir que usted no es el presidente legítimo? Y así arranca una entrevista. Claramente esa entrevista va a terminar en un despelote como el que terminó, del cual Jorge Ramos sale como un héroe absoluto de la política y un héroe absoluto del periodismo. Y cuando después recupera el cassette, ya lo anunció y dice: y el domingo no se pierdan los 17 minutos, termina también siendo él más protagonista que la noticia y más protagonista que el hecho noticioso. Es un periodista valiosísimo, valeroso, pero me acuerda como cuando empezó a confrontar a Donald Trump en la rueda de prensa, no había manera de que terminara de una manera distinta que Donald Trump diciendo: sáquenlo a él, donde él se vuelve protagonista una vez más. No sé qué pensarán ustedes en sus casas, no sé qué pensarán mis compañeros, pero de alguna manera sí creo que Jorge Ramos, no es que se le vaya la mano, que en esto del periodismo y la búsqueda de la verdad a nadie se le va la mano, pero sí a veces quiere ser más protagonista que cualquiera. ¿Y usted qué opina? Déjenos saber sus opiniones en nuestra cuenta en Twitter. 7 personas murieron y 21 están desaparecidas tras el hundimiento de una embarcación que navegaba las aguas del río Danubio en Hungría. El capitán del navío está bajo arresto. Danubio, tan azul, tan bello y azul, a través del valle y el campo se desplaza hacia abajo. Así comenzaba el vals más famoso compuesto por el austriaco Johann Strauss, una oda a la belleza que transmite el río Danubio que inicia en Alemania y desemboca en Ucrania. El río Danubio fue hoy escenario de una tragedia. Según testigos, el crucero Sirena, en el que viajaban 35 pasajeros, la mayoría surcoreanos, habría colisionado con la embarcación Viking Sigyn, lo que habría generado su hundimiento. 7 personas fueron inmediatamente rescatados y llevados en ambulancia a hospitales. Desafortunadamente, 7 personas murieron y estamos intentando identificarlos. Estamos en la búsqueda de 21 personas. Entre los sobrevivientes está el capitán de la embarcación, que fue puesto a disposición de las autoridades locales hasta esclarecer la causa del hundimiento.
Hoy el río Danubio no fue del azul que Johann Strauss alguna vez imaginó y sintió. Y ahora vean esto, como opción al hidrógeno, una compañía estadounidense desarrolló un vehículo volador que de seguro será una opción muy demandada en unos años. This is everyday air mobility. Una opción de energía limpia de principio a fin. Esa es la promesa de valor de LIK Technologies con Sky. El vehículo es el primero en el mundo impulsado por celdas de combustible de hidrógeno y cuenta con un despegue y aterrizaje vertical. El modelo, revelado en Southern California por LIK Technology, compañía con sede en Massachusetts, pero que adoptó su nombre de un bosque tropical en Hawái. La manufactura de Sky incluso fue en parte desarrollada en colaboración con DesignWorks, estudio de innovación de diseño del grupo BMW. El plus que ofrece este prototipo y que significaría su aporte más importante como medio de transporte es que sus emisiones son principalmente calor y agua. Los constructores de Sky son expertos aeroespaciales e ingenieros que incluso han conseguido grandes desarrollos en la NASA. Bueno, hablemos de deporte. Sabemos ya 32 jugadores escogidos por el técnico Carlos Queiroz para el que será este nuevo comienzo de la Selección Colombia. ¿Están los que son? Ya, están los que son, por lo menos son los que ha decidido Queiroz. Le quedó clarito. Queremos preguntarte a ti, Paula, ¿estás contenta? No, no estoy contenta. Ay, no estoy contenta, pero no, un momento, voy a decir algo. Ya lo sabíamos ayer que esto no le iba a gustar. En mi defensa de mi contra. Ustedes saben que a mí tampoco me gustaba mucho Quinterito porque yo decía que no era un jugador regular. Me sorprendió, me tapó la boca y ahora soy la fan número 1 de Quinterito. Vamos a ver qué ha pasado con Estefan Medina. De pronto ha madurado en todos estos años. Ya no le pesa la camiseta de la selección, ya puede con la presión y también me calla la boca. Y también hay que decir una cosa, la presión, lo que tú has dicho, porque a veces la presión a un jugador lo puede machacar. Pero bueno, al final está esta lista, aunque no le gusta a algunos y aunque les guste a otros, y es la lista de Queiroz. Hay algunas novedades, pero al final es la lista que irá para la Copa América. Aquí se trabaja para darte lo que quieres, lo que mereces. Llegó el momento de ir por lo nuestro. Estos son los jugadores convocados para la Copa. Ya los tenemos. Arqueros. Ey, tú tranquilo. Ha convocado a David Ospina. Camilo Vargas, mucha suerte, parcero, y con toda. Montero, andan diciendo que fuiste seleccionado. Defensas. Cristian Borja. William Tecillo. Jerry Mina. Cristian Zapata ha sido convocado. Movería esto hacia allá. Davinson Sánchez. Así. Comprimíla un poco. El número 4, el lateral, Santiago Arias. John Lucumí. Estefan Medina. Volantes. Gustavo Cuellar. Wilmar Barrios. Súbete. Jefferson Lerma. Que se tenga Brasil. Juan Guillermo Cuadrado. Mateus, felicitaciones. Cometes en mediocampo. Hey, James. Parcero, estás convocado a romper. Edwin Cardona. Delanteros. Roger Martínez. Luis Díaz. Convocado Duván Zapata. Luis Fernando Muriel. Vamos por esa Copa Tigre. Es tiempo de subir un escalón más y como siempre contamos contigo. Muy bien, chicos. Carlitos, un momento. Aplausos por ese video. Está muy Qué chévere, ¿no? berraquera como presentaron. Han cambiado el las video. presentaciones por lo menos. Hay que decir que esto es gracias a uno de los patrocinadores, Adidas, que ya hizo también lo mismo en la anterior vez, pero hemos innovado y por lo menos ahora mejor que ver una lista simplemente con unos nombres, ¿no? ¿Cuál fue el pedazo que a usted no le gustó? A mí hay un pedazo de un cantante por ahí que lo llaman poeta, pero a mí me parece... Yo estaba a punto de levantarme hoy de la rueda de prensa e irme, pero bueno, cada uno es como es. Bueno, la lista, los jugadores, a ver. Hablamos de la lista y sobre todo habló Carlos Queiroz, que no solo entregó la lista de 23 jugadores, sino que explicó el llamado de varios de ellos que fueron sorpresa. El técnico Carlos Queiroz habla específicamente de dos novedades, Roger Martínez del América de México y John Lucumí del fútbol de Bélgica.
Estamos hablando de un campeón. Ha ganado la liga, llega con una motivación, una confianza, 20 años. Y un jugador que ha empezado su carrera también como lateral izquierdo. Roger ha hecho 16 goles durante la temporada. Ha jugado muy bien, diferentes posiciones. Y como ha ocurrido en otras ocasiones, el nombre de Estefan Medina causa polémica. Es un jugador que nos puede traer una polivalencia muy buena, nos cubrir la posición, puede jugar de lateral derecho. Me recuerdo estar trabajando y viendo un partido con Stefan jugando contra Neymar. Eso me entusiasmó mucho a estudiar. Colombia jugará amistoso en Bogotá ante Panamá el 3 de junio, partido en el que prefiere cuidar a 2 jugadores que vienen de lesiones. James no necesita y mira se presentar a Colombia en Bogotá. La tricolor después partirá a Lima para jugar contra Perú el 9 de junio y el 15 debutará en la Copa ante Argentina, equipo al que Queiroz ya le tiene un plan. Tengo un plan muy claro. Primero, terminar con la tontería de un triunfalismo que no nos lleva a lado ninguno. Eso conmigo no trabaja. El plan que tengo es la humildad. La Copa América inicia el 14 de junio. Bueno, Carlos, hay 2 maneras de analizar una lista de estas. La primera, la que hemos hecho hasta el momento, quién quedó, quién no quedó, quién faltó, cuál es la sorpresa. Sí. La segunda, que es un poco más técnica, que yo no la puedo hacer porque yo no sé de eso, pero usted sí sabe de eso. Este es un equipo más ofensivo, más defensivo, más... ¿Es lo que hay? Es, digamos, equilibrado, por así decirlo. Sin muy al ataque, sin tampoco muy a la defensa. A mí, ¿sabes dónde sí que veo el desequilibrio? Que tenemos pocas bandas y mucho por el centro. Si no está cuadrado, no tenemos muchas variantes. De hecho, por eso nosotros ayer precisamente lo expliqué, incluimos a Villa o incluso algunos incluían a Chará, porque si se lesiona a Cuadrado, no tenemos ningún jugador puramente de banda que pueda abrir la banda y que pueda ensanchar cuando uno tiene que incluso pues, hacer una remontada o está obligado a, a marcar un gol. En ese sentido, creo que para Queiroz las bandas las van a coger sobre todo los laterales. Tanto Arias como Cristian Borja para él van a ser muy importantes y serán los encargados de hacer de carril, siendo la sorpresa que no llegando cuando tienen que estar, que es distinto. Y una pregunta chiquitica. Hemos dicho que a Estefan Medina lo salvó la polivalencia. Sí. Me pregunta mi hermana, ¿qué es la polivalencia? La polivalencia es cuando un jugador puede estar en 2 puestos, o varios puestos. De hecho, Estefan Medina puede incluso estar en 3 puestos. De central, que es el puesto pues, siempre con una defensa de 4, los 2 centrales. De lateral, que también lo hizo en su momento en Nacional, lo ha hecho también en México, aunque en México está jugando más de central y le va mejor más de central que de lateral, incluso. Incluso de centrocampista también puede jugar, porque alguna vez lo hizo probando, me parece, no sé si con Nacional, o me parece también con el anterior proceso. ¿Le falta hacer goles, pues? Le falta hacer goles. La pregunta yo, ¿esa delantera sí es? Pues a nosotros nos ha sorprendido un poco Roger Martínez. Hoy lo ha defendido a ultranza, y hay que decir eso. O sea, al final, cada uno tiene su propia lista, sus propios 23. Esta es la lista de Queiroz. Si Queiroz ha llevado estos es porque él cree algo. Si cree en Lucumí, nadie lo teníamos en las cuentas. Y hoy, mirad cómo lo ha defendido. Lo primero que ha dicho, es un campeón. Y lo ha seguido defendiendo y nos ha sorprendido de, oye, pues debe ser que este jugador, cada entrenador tiene sus jugadores fetiche y este puede ser un poco su jugador también predilecto. En el caso de Roger Martínez hemos notado lo mismo. No le convenció Morelos, no le han convencido tampoco Villa y está probando con Roger, que incluso hoy ha insinuado que puede jugar también en la banda. Son sorpresas, son variantes. Yo es lo que digo, no es ni un equipo muy ofensivo ni muy defensivo, es un equipo equilibrado. Y ya en la línea de lo que dijimos, hemos fallado con 3 más o menos. Y puedo criticar, por cierto, corrijo, antes de que me levanten en Twitter, las mujeres no saben de fútbol, porque yo dije que los 32 jugadores se me truncaron las cifras, son 23, que quede claro. Pero puedo criticar, no me gusta mucho la filosofía de Queiroz de no al triunfalismo, sí a la humildad. Yo creo que eso siempre nos ha faltado a los colombianos, creernos el cuento. Entonces, si vamos a empezar con el tema de la humildad, yo no sé si esto nos va a funcionar. ¿Sabes lo que yo he notado? Y hay un mensaje mayor aún de Queiroz que a mí me ha sorprendido. Él ha insistido mucho, sobre todo, se acabó la fiesta, empieza el trabajo. ¿Qué queremos decir con esto? Que ha notado que en la selección Colombia hay mucha recocha muchas veces, que hay mucha vaina, mucha fiesta. Pero él lo que quiere es trabajar y él sabe que para ganar a Argentina, a Brasil y a todos estos equipos se gana trabajando, mentalizado y consciente, no estando de recocha, no estando con bailecitos el día anterior y estando centrado en lo que estar. Entonces me gusta mucho esa filosofía que ha sido distinto a lo que han venido otros entrenadores. Queiroz ha dicho, oye, mira, si queremos ganar a estos, tenemos que aplicarnos y tenemos que trabajar como ellos. Esa frase, ¿me la repite, por favor?
Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta y empieza el trabajo. Ay, no, ¿por qué no? ¿Cómo así? Me encantó, además de esa frase. Estamos siempre trabajando. Lo ha dicho más allá. Se acabó la luna de miel incluso y ahora empezamos a trabajar. ¿Sabes qué? Esa frase no es humilde. Esa frase no es humilde. Esa frase es... de trabajo, de concentración y de resultados. Y nos parece bien a todos. Bueno. No os preocupéis. A trabajar, señores. Y de ahora en adelante, en todos los partidos que se jueguen en el Estadio El Campín, los asistentes deberán pasar primero por equipos biométricos que verificarán la identificación y los antecedentes penales. La inversión asciende a los 3.000 millones de pesos. El dispositivo móvil se llama PDA y en pocos segundos es capaz de saber si la persona tiene órdenes de captura, circulares de la Interpol o prisión domiciliaria por parte del INPEC. Es una verificación que busca la identificación plena de cada una de las personas. 20 de estos aparatos estarán dispuestos en las entradas del Estadio El Campín. En el primer día que se desarrolló el piloto, identificamos 2 personas con antecedentes, una de ellas relacionada con un homicidio y otra de ellas relacionadas con un hurto. La idea es controlar el ingreso de hinchas con antecedentes penales y a su vez reducir hechos de violencia entre barras. Lo que se requiere en comienzo es la cédula de ciudadanía, que es la que con el código barras permite identificar si la cédula es verdadera, sí o no, la huella dactilar. El sistema será utilizado este lunes festivo durante el partido amistoso entre Colombia y Panamá. Mucha atención, el presidente Duque desde la Cámara de Comercio de Bogotá acaba de hacer una muy fuerte crítica tras la libertad de Jesús Santrich. Lo dijo delante de más de 300 empresarios. Mucha atención a lo que dijo el presidente. Lo que el país vio en esos videos que nos llenan de hastío fue a un narcotraficante negociando el envío de droga. Lo que el país vio es una burla a la generosidad de quienes creyeron en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. Bueno, pues ahí están estas declaraciones que se acaban de producir y lo que uno se pregunta después de escucharlas y desmenuzarlas, Mauricio, es si está con esto el presidente allanando el camino para declarar el estado de conmoción interior. Paula, para poder responderle hay que decir que 2 frases antes de las que sacamos hay 2 ideas claves también del presidente Duque. Una que dice respeto la división de poderes y otra que dice pero entiendo el sentir del pueblo. Cuando uno mete la frasecita entiendo el sentir del pueblo, conéctenlo ustedes con lo que habíamos visto hace 20 minutos en las declaraciones de distintos miembros del Centro Democrático cuando decían el pueblo está, hay que salir, las marchas, un referéndum, un plebiscito, el sentir popular, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago alusión a eso? Desde que la JEP hace unos 10 días o 15 días, ya no me acuerdo cuántos días exactamente, por primera vez dictaminó que no iba a permitir, no le iba a dar vía libre a la extradición de Jesús Santrich, empezó la presión de distintos sectores del país, pero especialmente sectores del Centro Democrático, llamando o a una asamblea constitucional o llamando a un estado de conmoción interior que le permitiría al presidente, firmando solamente, sacar a Jesús Santrich. El presidente ha dicho, no lo voy a hacer, y ayer decíamos que El Espectador, en una interpretación de las reuniones que hubo políticas hace unos cuantos días, terminó diciendo el presidente no recurriría a conmoción interior, salvo que no prosperara la apelación de la Procuraduría ante la JEP para la extradición de Santrich, o que, por otra parte, las objeciones terminaran cayéndose en la Corte Constitucional. Ya se cayeron las objeciones, falta el otro pedazo. Todo el mundo atento, no a que si el presidente Duque si es narcotraficante o no, sino si finalmente se está moviendo un poco más, o hacia una constituyente, o hacia una consulta, un referendo, un plebiscito, o hacia el estado de conmoción interior. Por eso es clave lo que estamos pasando ahorita y seguir interpretando lo que él va diciendo a lo largo del tiempo. Mauricio, cuando uno dice respeto la separación de poderes, pero entiendo el sentir del pueblo, implica, Mauricio, una acción. Es una combinación complicada. No puede quedar una frase ahí. Tiene que venir detrás una acción. Es una combinación muy complicada que debe tener a la gente muy alerta de lo que puede pasar a continuación. Así es.
Cambiamos de tema, llega el momento del entretenimiento y la cultura. 673 parejas han optado por divorciarse en Bogotá. ¿Será esta una cifra que indique que en la capital los matrimonios no duran? El dato es de la Superintendencia de Notariado y Registro. De los 11.670 matrimonios que se han registrado durante el primer trimestre del año, 2.150 corresponden a la capital colombiana, más del 20%. Con exactitud, el 31% de las parejas que se unen en Bogotá terminan en divorcio. Y el efecto también se presenta en Cali, en Medellín y en Pereira, teniendo en cuenta enero, febrero y marzo de este año. O sea, meses duros para el amor, según esta cifra. Pues no entiendo por qué si estar casado es lo mejor que le puede pasar a alguien en la vida. Será el clima en Bogotá una cifra preocupante. Y el tema que se tomó la... ¿Cómo? Muy cierto. ¿Qué? ¿Que la gente se divorció en Bogotá? No, que estar casado es lo mejor del mundo. Ah, bueno, me estaba preocupada. Por eso no le vamos a preguntar. Cierto, muy cierto. Cambiamos nuevamente de tema porque hay que hablar de lo que pasó hoy en las redes sociales. La youtuber Luisa Fernanda W fue muy comentada por cuenta de su supuesta relación con el artista popular Pipe Bueno. Para algunas personas, muy poco después de la muerte de su pareja, Fabio Legarda, empezó esta relación. Las hermanas Legarda han dicho a través de un live en Instagram que al parecer sí, efectivamente, tienen un romance y ya no les interesa ocultarlo. La influencer y youtuber que meses atrás perdió a su novio Legarda en un trágico hecho de fleteo está siendo señalada por sus excuñados. Daniela y María Legarda confesaron a través de Instagram sobre lo que saben del romance de Luisa Fernanda W con el cantante Pipe Bueno. No era nuestra historia decir lo que estaba pasando porque cuando nosotros supimos de ella y Pipe Bueno, eso es algo que nosotros ya hemos sabido por mucho tiempo, que ellos están saliendo. Pero nunca lo hicimos público porque no era nuestra historia para decir y ese nunca era el problema. Sí. Pero ahora que ya está público y que ya hay videos en YouTube y ustedes ya saben sobre ella y Pipe, entonces no hay nada que esconder. A esa trompa tan grande que vos tenés, y yo, ojalá, qué rico, o sea... Los artistas aseguran que solo se trata de una amistad. Incluso en un live de Instagram desmintieron el tema y pidieron disculpas a la familia de Legarda por comentarios malintencionados que han desatado esta polémica. Pues justamente esa fue nuestra pregunta que compartimos en @redmanoticias y aquí algunos de sus comentarios. A la pregunta ¿cuánto tiempo debe esperar una persona para rehacer su vida sentimental? Así responde @isasigua. Dice eso depende de cada persona, como lidia con el duelo, pero creería que en un año estaría bien. También tenemos otra respuesta de @cs al otro día, o sea, ya está lista. Opiniones para gustos, los colores y ahí está lo que pasa después de una relación, al otro día o un año o mucho después. Dificilísimo decidir eso. Bien, nosotros llegamos así al final de esta emisión. Recuerden, mañana desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias en la alianza informativa con Caracol Radio. Ya viene Zona Franca. Hoy, por supuesto, su tema de debate será Jesús Santrich. Lo que viene para él, lo que viene para el país. Buenas noches y que descansen.